Los precios del petróleo iniciaron en el día de ayer, como hablábamos, una tendencia al alza, y esa tendencia ha continuado hoy. Esto es debido a la batería de sanciones que la Unión Europea, por presión de Estados Unidos, le impusieron a Rusia. La situación se complica para esas naciones y para otras que no formamos parte de la Unión Europea, pero que sí somos dependientes de energía importada. La cuestión en términos de Europa, la depreciación del euro con relación al dólar y la depreciación de la libra esterlina ha sido violenta. Vamos a ver este tema, pero también vamos a ver cómo los precios del petróleo y los alimentos están incidiendo en la inflación en Estados Unidos y esa caída del Producto Bruto Interno en el primer trimestre. Antes de irnos a un corte, queremos decirle que este es el otro enfoque de Darío Cuba y que yo soy Tito Olivo. Saludamos a ustedes y le pedimos que si usted no puede sintonizar a las 9 de la noche, pues nosotros transmitimos desde de lunes a jueves a las 9 de la noche en cananga.tv. También nosotros transmitimos en WinTVO el canal 252, en Éxito Visión, canal 16, en Telecable Dominicano, canal 16, Star Cable, canal 16, y por las redes sociales, por Facebook, YouTube o cualquiera en Instagram, usted no puede sintonizar. Pero si usted a las 9 de la noche, hora de República Dominicana, que también lo transmitimos los domingos, este programa a las 9 de la noche, usted no nos puede sintonizar, usted se registra en YouTube. Usted va a buscar el otro enfoque de Darío Cuba y se va a registrar y le va a dar a la campanita para recibir toda la propuesta que nosotros hacemos. Si esta es de su agrado, usted la comparte en sus redes relacionadas y le da a me gusta, porque esa acción tan pequeña para usted es muy grande para nosotros poder seguir generando nuevas propuestas. Nos vamos a un corte y regresamos en un momento. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que he reservado lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales, reportajes interesantísimos. Véalo solo por aquí, por Cananga TV. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana.
construye una imagen pública? Se construye sobre la base de los estímulos verbales que tú emites aquí en las personas que te ven. Si tú logras influir en esa gente que te ven, tú construyes una imagen pública positiva. Si la gente te percibe dubitativo, miedoso, o que tu lenguaje corporal no se corresponde con lo que tú planteas, la gente va a entender que tú lo que estás haciendo no es correcto o estás escondiendo algo. Por eso, cada persona debe tener bien claro que si no domina el tema, que si le falta algún dato, o si tiene miedo a las cámaras, o no permite que los expertos te indiquen cómo hacerlo, casi seguro vas al fracaso en la comunicación. ¿Qué tal, amigos? Soy Juan Esteban Inver para invitarle todos los días de 5 a 6 de la tarde a que no se pierdan Deporte Total RD. Comentarios, entrevistas, numeritos y todo lo que ustedes quieren saber sobre el fascinante mundo de los deportes. Deporte Total RD, 5 a 6 de la tarde por Cananga Televisión, la televisión. Cananga Televisión, mi nombre es Junior Quimaez Guerrero, muchas cosas buenas, bendiciones, se me cuida. Bueno, un saludo muy especial para Cananga Televisión, que estamos aquí activos. Wester Rivas, Cananga Televisión, sigue en sintonía, por favor. Un saludo muy especial para los televidentes, los que siguen el programa Cananga Televisión. Muy contento de estar compartiendo con ustedes. Un saludo para Cananga Televisión de parte de Tony Batista, pelotero profesional de las Águilas Cibaeñas. Los precios del petróleo, a partir del día de ayer, donde la Unión Europea le impuso una batería de sanciones, o se plantea imponerle a Rusia una batería de sanciones en los energéticos. Dentro de los planteamientos está que la Unión Europea va a salir del petróleo ruso ya a finales de este año, pero que comenzará gradualmente a reducir su dependencia. A esta medida deja fuera, en lo que se pueden ubicar o reacondicionarse internamente y poder buscar lugares donde le puedan suplir esa energía que necesitan a Hungría y a Eslovaquia. Son naciones que dependen en gran medida por oleoducto del petróleo y el gas ruso. Pero las medidas que plantea la Unión Europea tienen que ser aprobadas por los 27 miembros. Esto fue publicado por Ursula von der Leyen, la representante de la Unión Europea, pero no solamente va en términos de petróleo, sino también en desconectar el Bundesbank, que es el principal banco y que va desde un 35 a un 40% de las transacciones bancarias que hace Rusia con el resto del mundo, desconectarlo del SWIFT bancario. Esto ha tenido una incidencia en los precios que podemos ver que ayer estuvieron alrededor el Brent a $110, por encima algo de 110, y el WTI estuvo a 106. Hoy ya ese Brent está, si me puede el Control Master presentar la cotización del petróleo en el día de hoy para verlo. Bueno, en el día de hoy el Brent está a $113.35 y el WTI está a $110.60. Recuerden que el WTI es la mezcla que nosotros utilizamos para fijar los precios del petróleo de los combustibles que usamos aquí en República Dominicana. Esto sucede en un momento que los precios del Brent y el WTI habían llegado a cotizaciones máximas históricas después de
esos precios que en el 2007 estuvieron en $140 y tanto el barril, ahora hubo una subida de 137 dólares el barril, y eso es en el Brent, y 130 en el WTI. Comenzó un proceso de moderación y estuvo el WTI por debajo de los $90, por debajo de los $100 a 90 y tantos dólares, y el Brent estuvo alrededor de los 103, 104 dólares. A partir de las medidas que se establecen en el día de ayer y que el mercado está viendo con cierto nerviosismo y que se está reflejando, y vamos a ver más tarde, en una caída de la bolsa de valores y en estos incrementos de los niveles inflacionarios. ¿Por qué? Porque el mercado entendía que iba a haber un reacomodo y que se iba a ir gradualmente saliendo del petróleo ruso hasta los europeos poder llegar a un acomodamiento. Pero parece que Rusia no está en ese tema y parece que Rusia está planteando cerrar el grifo. Ya vimos que en el Nord Stream 2, ese gasoducto que se había hecho y que lo habían hecho los rusos conjuntamente con inversiones alemanas y con otras inversiones europeas, que los alemanes por presiones norteamericanas no han permitido que el gas por el Nord Stream 2 pueda fluir. Ya Rusia está destinando ese gas que ya se había llenado, el Nord Stream 1, el Nord Stream 2 que se había llenado, está destinando un ramal en la parte rusa para ser usado por los rusos, y están planteando que si Europa va a querer gas por el Nord Stream 2, va a tener que esperar hasta el año 2028 porque ellos lo van a ocupar. Estas declaraciones va dando, incrementando los precios de los energéticos de todo, que tiene que ver no solamente con el petróleo, pero también incide en el precio de los fertilizantes, pues se utiliza para mezclar la potasa con gas natural para poder producir fertilizantes. Y esta situación de los niveles inflacionarios ha creado una situación complicada en Estados Unidos, pero a naciones como la nuestra, que dependemos de la importación de fertilizantes y la importación de alimentos y la importación de energía, esto es una situación muy complicada y nos crea una situación social muy complicada también. Vamos a ver si el Control Master me puede presentar, pero antes vamos a decir algo. Las naciones que plantearon sanciones a Rusia son las más golpeadas en el día de hoy. Lo que plantea es que Rusia está ganando la guerra económica, y si está ganando la guerra económica es porque también está ganando la guerra militar. Aquí no nos podemos llevar. En la guerra lo primero que se pierde es la verdad, y nosotros oímos las declaraciones de la agencia de prensa europea y norteamericana, que tienen sus parciales favoritos, diciendo que Putin había perdido la guerra y que era un mal negocio. Yo siempre dije y he dicho y he sostenido que Putin no es un loco viejo. O sea, usted puede estar de acuerdo o en contra de Putin, y por eso se han estado manejando informaciones que muchas veces uno no sabe si son falsas, que Putin tiene un cáncer, que Putin tiene Parkinson, y todo esto es para desviar la atención de lo que se había planteado. En el momento que Putin se retira de Kiev y llega al Donbass, se decía que Putin ya había perdido la guerra y que los ucranianos, con el apoyo de Europa y de Estados Unidos, con el envío de armas, estaban ganando la guerra. Y yo dije en ese momento, el que lee el arte de la guerra se va a dar cuenta que Putin no está perdiendo la guerra y que esa fue una estratagema
que él se planteó de atacar a Kiev para que Kiev cogiera y moviera su gran potencial de fuego a proteger la capital. Pero lo que él entendía que debía hacer era rodear el Donbass por dentro, con las tropas que estaban allá, y ir tomando desde Odessa, que todavía los enfrentamientos no se han dado, pero ahí van a haber enfrentamientos fuertes, se lo estoy diciendo, desde Odessa hasta llegar a Sebastopol, pasando por Crimea, donde ellos tienen una base naval y que se independizó de Ucrania en la crisis que se dio en el 2014 a través de un referéndum que se planteó ahí. Ese era el objetivo básico de Putin. Se decía, no, que él iba a una guerra relámpago. Nadie en su justa dimensión sabe que una guerra en una ciudad es una guerra relámpago. Nadie lo puede determinar eso. Nosotros vivimos y cumplimos ahora 57 años de la guerra de abril del año 1965, y los norteamericanos no pudieron doblegar al coronel Camaño de Abril, Leñó, el coronel de Abril, como se le conoce, ni a las tropas constitucionalistas. Tuvieron que firmar un acuerdo. Ahora, ¿por qué Rusia quiere tomar el Donbass? Porque esa parte de Ucrania, y lo he explicado, esa parte es prorrusa, porque son rusoparlantes. Todo lo que se maneja ahí tiene que ver con Rusia. Por ejemplo, Crimea perteneció a Rusia hasta el año 1954, cuando Nikita Khrushchev se la entregó sin disparar un tiro y sin mucha fanfarria a Ucrania. Pero Ucrania fue creada por Lenin en 1920, después del triunfo de la Revolución Socialista, que lo que quiere decir es la periferia. Porque, para que se entienda, la capital de Rusia era Kiev, y por eso tenemos que hablar y conocer lo que se llama el Ruf de Kiev, donde en el siglo IX, después que Olaf establece la Rusia, Kiev era su capital, y después que los mongoles la invaden, entonces esa capital se mueve a Moscú, se va moviendo más hacia la parte de Moscú para allá. Ahora, ¿qué pasa con el Donbass, esa periferia? Que hay una parte que es pro-europea, y es la parte que tiene que ver de Polonia, Alemania, donde Rusia había tomado esa parte históricamente y se la entrega a Ucrania. Por eso es que esa parte del oeste es mucho más pro-europea que la parte del Donbass. Y por eso él entendió que él debía tomar el Donbass y no tomar a Ucrania completa y esa parte del oeste, porque eso lo podía empantanar en una guerra sin límite y sin fin. Entonces, él manejó ese tema y lo ha estado cumpliendo. La parte de Mariupol, que da hacia el mar de Azov, ya fue tomada. Ahí queda solamente la acería, donde hay ultranacionalistas y soldados rusos, ucranianos que están ahí adentro, y donde se capturó, supuestamente se capturó, y se ha dicho, a un general de la OTAN, un general que estaba ahí adentro, de Canadá, y que ese general estaba instruyendo a los militares o entrenando a los militares rusos. Eso es lo que se dice, porque hay muchas informaciones cruzadas de parte y parte, y lo vuelvo y lo repito. Y el mismo Sun Tzu en el arte de la guerra dice que la guerra tiene que vivir del engaño para tú poder triunfar en la guerra. Y eso fue lo que él hizo en esa situación
de desplazamiento envolvente para tratar de rodear y tomar el Donbass completo. Esto es una situación muy compleja porque también en esa parte del Donbass está la mayor cantidad de tierra negra y también de la producción de fertilizantes de parte y de carbón de parte de Ucrania. Y esto también le daría a Rusia el control. Y se ha planteado ya la creación de república, así como la de Lugansk y Donetsk, otra república en Kherson democrática de parte de esos prorrusos que están ahí. Y para eso ha convocado a un referéndum donde Ucrania lo está boicoteando. Entonces podemos ver lo siguiente. Eso ha traído el incremento que decíamos en los energéticos y eso se está reflejando porque se refleja la energía en todo el proceso productivo, transporte, de transformación y todo eso tiene que ver con energía. Y cuando tú subes los costes, nos estamos yendo entonces a esa crisis que vivimos en los 70, finales de los 70 y en los 80, que fue con esta inflación. Hemos hablado, yo decía aquí hablando con el amigo Guarionex Luperón, cuando comenzamos a hacer y que está en Manzanillo restableciéndose de una situación de enfermedad que esperamos que pueda ser restablecido y que hay un tema que él no puede estar aquí solo, tiene que estar con la familia porque es el tema de la dieta que tiene que llevar a cabo y es una dieta rígida que tiene que cumplir. Entonces decíamos que cada vez más ese proceso inflacionario que se venía dando en la economía se me estaba pareciendo a la crisis de los 80 y de los 70. ¿Y por qué yo hablaba de eso cuando se dio esta inflación? ¿Y por qué yo lo decía? Bueno, cuando tú analizas esa crisis que se da con inflación y altos endeudamientos. Hoy tenemos que el PIB global, que no es más que la producción de bienes y servicios de una economía expresada en situación, en moneda, o sea, a precio de mercado, el PIB, el coeficiente de deuda global está en 275% con relación al PIB global. Lo que significa que todas las naciones, no Estados Unidos ni República Dominicana, todas las naciones nos hemos sobreendeudado. Y eso es peligroso, porque eso crea crisis, crean enfrentamientos. Esa situación de deuda y esa situación del incremento que viene violentamente. Otra parte que yo he analizado es la primera y la segunda crisis del petróleo se dieron por guerra. La primera crisis del petróleo se da con la guerra del Yom Kippur, que ya lo hemos explicado aquí muchas veces, en el año 1973, y el embargo que le pusieron los árabes a los países que apoyaron a Israel. Y la guerra, la crisis de 1979 se da por la guerra, por los enfrentamientos primero que se dieron en Irán para derrocar al Shah de Irán, un gobierno pro-norteamericano, y segundo por el enfrentamiento entre Irán e Irak, que eran dos grandes naciones, o que son dos grandes naciones productoras de petróleo, y que eso hizo que el precio del barril de petróleo de $11 llegara a $30. Eso nos impuso un grave problema en nuestras economías, crearon altos niveles de endeudamiento. Eso plantea, cada vez que tú incrementas ese endeudamiento, y es por eso que nosotros siempre hemos hablado, el problema, el cuidado con el endeudamiento, porque tú tienes que tomar más dinero prestado para poder ir solucionando el problema de esa deuda. ¿Y ustedes quieren ver cómo eso se manifiesta? Bueno,
veamos el tema del Banco Central y la crisis que hubo en República Dominicana en el 2003-2004, cuando el problema de Baninter, el Banco del Comercio y una serie de situaciones que se dieron, el Banco Central, en vez de aplicar la ley que establecía y que establece a partir de qué nivel va a salvar los ahorrantes, se fue a salvar a todo el mundo, y eso creó una deuda que en ese momento era de alrededor de 1.000 y pico, 2.000 millones de dólares. Hoy esa deuda es una deuda monumental, es una deuda grandísima que pesa sobre todos los dominicanos y dominicanas que vamos a tener que resolver ese problema. Se conoce como la deuda cuasi fiscal, y es cuasi fiscal porque es casi fiscal. Cuasi en economía quiere decir casi. ¿Y por qué es casi fiscal? Porque cuando hablamos de fiscal, hablamos del Estado, del gobierno central. Entonces, ¿por qué cuasi fiscal? Porque esa deuda en el tiempo va a tener que ser tomada por el Estado dominicano, por el gobierno dominicano, por el gobierno central, y pagarla. Y se van a tener que tomar medidas. Y esto ha venido sucediendo con ese incremento de esa deuda. Los Estados Unidos, después de la crisis del 2007, de 1955 hasta hoy, han habido una gran cantidad de crisis, pero la mayor fue la crisis del 2007 y la que más tiempo ha durado. La crisis que menor tiempo ha durado fue la del coronavirus, que duró alrededor de 2 o 3 meses. Esta, la crisis de los fondos subprime, duró 18 meses, 18 largos meses. Y lo hemos analizado también, no voy a hacer mucho hincapié en esto. Para enfrentar a eso se fueron a la flexibilización cuantitativa, entregándole a los bancos dinero a tasa cero. Esto, conjuntamente con el problema del coronavirus y la flexibilización monetaria que tuvieron que hacer los gobiernos para poder enfrentar esto, causaron un nivel de inflación que comenzó a presionar la economía el año pasado. Y para poder resolver ese problema, se están subiendo los tipos de interés ahora, que debieron subirse el año pasado, y ellos decían que esa inflación era momentánea, que esa inflación no era permanente. Y vemos que esta situación que está viviéndose hoy con Rusia y ese enfrentamiento que se está dando entre Ucrania y Rusia, lo que han hecho es contribuir a acrecentar el problema, pero está ahí. Yo quisiera que el Control Master me pusiera el video de la caída de la bolsa en el día de hoy. Lo dice ahí abajo. Y quiero poner este video porque es de una de los organismos, de las agencias internacionales que más han hablado sobre este tema. Es una agencia española, ahí vemos, y le damos las gracias a ellos por mantenernos informados. Vamos a ver, dale audio para que la gente pueda escuchar. Hubo una gran caída en la bolsa de valores que viene dada por el problema que se está dando en la economía en Estados Unidos. En Estados Unidos la economía en el primer trimestre decreció un 1.4%. Se plantea en economía que hay una caída en el Producto Bruto Interno y que cuando tú acumulas 2
trimestre. Ya Estados Unidos tiene el 50% con una caída del 1.4 y con muchas posibilidades de ir a entrar en esta inflación. Vamos a escuchar lo que ellos nos van a decir. Un 22% desde máximos, y también estamos esperando a ver cuáles son las previsiones de los diferentes centros de análisis y de los diferentes centros de estudio. A esta hora tenemos dos previsiones sobre mercado, una la que nos da Morgan Stanley y otra la que nos da PIMCO. Morgan Stanley, Marta, alerta de que el mercado americano, en este caso habla del Standard & Poor's 500, podría caer todavía más. Efectivamente, lo ha dicho uno de sus analistas, ha sido Mike Wilson. Lo que nos dice es que el S&P 500 incluso podría sufrir un descenso adicional del 17% respecto a los niveles actuales. Dice que esto se debe a que el rendimiento real de las ganancias del S&P 500 no se había hundido tanto en territorio negativo desde la década de 1950, ya que la inflación se ha disparado a máximos de 40 años. Dice que con una inflación tan alta y un crecimiento de los beneficios que se ralentiza rápidamente, las acciones ya no proporcionan la cobertura contra la inflación con la que cuentan muchos inversores, es lo que ha dicho, y ha añadido también que el rendimiento real de los beneficios tiende a superar los rendimientos reales de las acciones en una base interanual en unos 6 meses, con lo cual la conclusión es que desde Morgan Stanley nos dicen que el S&P 500 todavía podría caer un 17% más respecto a niveles actuales. El tema de la bolsa de valores en Estados Unidos, pero la bolsa de valores de Estados Unidos arrastró la bolsa de valores europea, y cuando ellos hablan del S&P 500 son las 500 empresas norteamericanas más grandes y que inciden en la economía global. Por eso se toma esas 500 empresas, pero no solamente el S&P 500 estuvo, el Nasdaq cayó también, y cayeron todos los índices, prácticamente todos los índices en la bolsa de valores de Estados Unidos, y está siendo impactado, fue impactada la bolsa de valores europea. Y eso, vuelvo y lo repito, las naciones que le impusieron las sanciones a Rusia, planteando que iban a llevar a Rusia al siglo XIX, que eso fue lo que dijo Biden en su discurso, le viene una batería de sanciones que vamos a retrotraer a Rusia al siglo XIX, y que esa tasa de cambio del rublo por el dólar va a llegar a más del 200 por 1. Rusia ha reducido con relación a cuando comenzó la guerra el valor del rublo con relación al dólar. Cuando se inicia la guerra, el rublo tenía una tasa de cambio de 88 rublos por un dólar. Llegó hasta 160 y se hablaban de que Rusia iba a soportar la inflación más grande. En Rusia se tomaron medidas, se estableció para evitar la fuga de capital o de capitales, se estableció unas tasas de interés bancaria del 20%. Se planteó la no repatriación de capitales fuera de Rusia, el bloqueo, y se dio una medida que es la que ha llevado a la apreciación del rublo y que va a llevar a una apreciación aún mayor del rublo, sin temor a equivocarme. ¿Y por qué? En ese momento Putin estableció que el gas natural se iba a pagar en rublo, número 1. O sea, todo aquel que importe gas natural de Rusia va a tener que pagarlo sí o sí en rublo. Polonia y Bulgaria dijeron que no lo iban a pagar en rublo y sufrieron la consecuencia. Le cerraron la llave del gas. Y ahí están toditos diciendo que no. Inclusive Estados Unidos, que le impuso sanciones al petróleo ruso, está adquiriendo petróleo de Rusia porque no ha encontrado. La balanza comercial dentro de la balanza de pago de Estados Unidos
con Rusia creció favorablemente para Rusia en estos últimos 2 meses. Después de ellos haberle puesto las sanciones, creció. Y la balanza que tiene que ver con energético se amplió, lo que indica que las empresas norteamericanas están importando energía de Rusia. Lo están haciendo a lo calladito y están trayendo energía de Rusia hacia Estados Unidos, a pesar de los alaridos que ellos hacen. Ahora, ¿qué pasa? Esa situación de inflación que se da por el tema de la energía y que comenzó a darse, y la apreciación del rublo, tiene que ver otro efecto. ¿Y cuál es el efecto que tiene que ver? Que Putin amarró el rublo al oro. Dijo que ellos iban a comprar 5.000 rublos por cada gramo de oro. Y un gramo de oro tiene 38 puntos, una onza Troy tiene 38.33 gramos de oro más o menos. Y entonces eso indica que si ellos están comprando a 5.000, en la medida que el oro va subiendo, que está hoy a 1.800, subió $16 con 50 centavos en el día de ayer, en el día de hoy, con relación al día de ayer, esto le da una apreciación al rublo. ¿Y a cómo se está cotizando el rublo hoy? A 67 rublos con 93 centavos por $1, lo que te implica que el rublo se ha fortalecido, y eso tiene que ver mucho con la guerra económica. Yo dije que aquí hay una guerra que se está librando entre Rusia y Ucrania, pero aquí hay una guerra que se está librando entre Rusia y la Unión Europea y Estados Unidos por un lado, y China, que es no es un espectador ajeno a esta situación. China está dentro de ese marco de guerra que está. Por el otro lado tenemos que Inglaterra tiene graves problemas y ha habido una gran depreciación de la moneda inglesa, la libra esterlina, una gran depreciación de la libra con altos niveles inflacionarios que se viene dando en Inglaterra. Pero también el euro se está depreciando, lo que se conoce como el indicador euro-dólar. El euro, que estaba alrededor de 15 centavos, 10 centavos, se ha mantenido en esa fluctuación con relación al dólar, se está emparejando con relación al dólar. Vamos a ver el tema de Inglaterra, que ahí está el video también de otra agencia de esta que nos alimenta a nosotros con informaciones. Estamos viendo a la libra desplomarse frente al dólar. La razón, hay dos razones que podrían justificar esa caída de la libra frente al dólar. Lo estamos viendo en el gráfico, que muestra claramente ese retroceso de la divisa británica. Hay dos razones. Por un lado, que el mercado esperara una subida de tipos mayor de 50 puntos básicos y que finalmente ha sido menos agresiva, de 25 puntos básicos. Y por otro lado, en lo que estábamos escuchando ahora en esa rueda de prensa posterior del Banco de Inglaterra, que es que la previsión de inflación para Reino Unido es que pueda tocar el 10%, que los precios puedan llegar a situarse en ese nivel, un crecimiento de doble dígito en esa presión inflacionista y además una inflación que sería la media para el ejercicio 2022. Por lo tanto, los precios seguirían en ascenso, ya que el dato de la inflación en Reino Unido es del 7%, ya está en máximos de 30 años, pero todavía puede ir a más, colocarse en el 10% para el ejercicio 2022, según las propias previsiones del Banco de Inglaterra. Estamos viendo cómo la libra se desploma en su cruce contra el dólar, un movimiento que hemos estado vigilando antes de que hablara el Banco de Inglaterra y que era bastante más plano, pero como vemos ahora, esa caída es ya del 1,8%. En todo caso, vamos a seguir viendo cuál es la reacción del mercado, vamos a seguir escuchando al Banco de Inglaterra.
dar estas informaciones para que nuestros amigos que nos siguen, ya sea directamente sintonizando en cualquier dispositivo electrónico que tengan inteligente, ya sea una tablet o una computadora o una laptop o un celular inteligente, buscando en su buscador de preferencia cananga.tv, y van a recibir nuestras señales y nos pueden ver, nos siguen a las 9 de la noche. Pero también aquellos que nos sintonizan, ya sea por el cable, por Win TVO, el 252, por el canal 16, o por Telecable Dominicano, canal 16 también, o por alguna de las redes, no vean, estén bien edificados sobre qué es lo que está pasando en la economía global. Y esto todavía no se queda ahí. Yo decía que la inflación venía dada por los precios de los combustibles y también por la situación que se vivió, porque ya eso venía desde el año anterior, que se vivió con el coronavirus, que desató el mal manejo que se le dio a la economía en la crisis del 2007. Cada vez que la Reserva Federal ajusta los tipos de interés, de 13 veces que lo ha hecho, se han producido 10 crisis económicas, 10 grandes crisis económicas. Eso no quiere decir que usted va a ver grandes niveles de desempleo, no, va a haber una moderación del Producto Bruto Interno. Y ya explicamos lo que es el Producto Bruto Interno y por qué ahora la economía norteamericana se está en ese proceso. Porque cuando tú analizas el nivel de ingreso de la familia norteamericana, el nivel de ingreso de la familia y las empresas creció en 1.5 o 2%, mientras la inflación está en un 8%, alrededor de un 8%. Esto implica que aunque tú incrementes el ingreso, tú tienes que gastar mucho más dinero para poder adquirir los mismos bienes que tú tenías, porque mientras tú incrementaste en 1.5 o 2%, tus ingresos, tu gasto inflacionario andan por alrededor del 8%. Y es por eso que están cayendo los índices de la bolsa en Estados Unidos, porque la rentabilidad esperada por los compradores de acciones en la bolsa de valores no es el rendimiento que ellos entendían que podían esperar, y eso incide en esa caída. Ojo al Cristo, que es de cera y se puede derretir, decían los jugadores de bingo cuando yo era muchacho. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque muchos organismos están diciendo que esto se puede controlar y que esto es momentáneo, así nos decían con la inflación el año pasado. Esa inflación es momentánea, y cuando yo analizaba con Guaro, decía, no creo que esa inflación sea momentánea, porque es un problema que se viene arrastrando de muchos años, y al crecer esa masa monetaria y no crecer la productividad, porque ¿qué es lo que genera la inflación? Bueno, tenemos por un lado que la energía generan inflación, pero cuando tú tumbas la productividad de una nación, que esa productividad no produce los bienes y servicios que necesita la economía, se dispara la inflación. ¿Por qué se dispara? Porque esos bienes tienen que ser traídos desde fuera. En Estados Unidos, como ellos han estado
controlando el mundo, porque ellos son los emisores de la moneda que se utiliza para intercambios internacionales. Eso ellos pudieron ir moderando un tiempo, pero no le ha sido posible mantenerlo por más tiempo. Ya la deuda del gobierno norteamericano pasa a los 30 billones de dólares y está corriendo hacia los 40 billones. Recuérdense que el año pasado tuvieron a punto de cerrar la economía norteamericana porque se había llegado al techo. Y ese techo está siendo ya casi alcanzado nuevamente, el nuevo techo que se creó. Yo no creo que vayan a alcanzar el techo porque ellos siempre lo mueven hacia arriba y en eso ellos sí se ponen de acuerdo, tanto los republicanos como los demócratas, porque saben que una grave crisis eso lo va a arrastrar a ambos. Entonces, ¿qué podemos plantear en esta situación? Porque yo entiendo que puede ir a más, porque no vemos a corto plazo, con el envío de grandes cantidades de armas de Estados Unidos y de la Unión Europea hacia Ucrania, que la guerra termine en el corto plazo y que le vayan a levantar esas sanciones a Rusia, escúcheme, en el corto plazo. Entonces, si Rusia en este momento dice no, el gas del Nord Stream 2 yo lo voy a utilizar, pero yo voy a cerrar la llave y no voy a utilizar hasta el 2028 el Nord Stream 2, no va a haber gas para allá. Y ese gas yo lo voy a destinar hacia China y hacia la India. Una señal, el tren que se acaba de inaugurar recientemente, que une a China y a Rusia. Rusia por ahí puede transportar petróleo, puede transportar gas y puede transportar carbón en grandes cantidades. Y aunque tenga que licuar el gas natural para transportarlo por tierra, siempre le va a salir más barato que el transporte que tienen que hacer por mar desde Estados Unidos hacia China o hacia Europa. Esto, yo lo he dicho, hay un acuerdo entre Rusia más, entre la OPEC más y Rusia, y hay un acuerdo entre Rusia, India, Irán, Venezuela, que son productores de energía, de no incrementar en la OPEC los precios, la producción de petróleo para no bajar los precios del petróleo. Y eso puede disparar los precios del petróleo alrededor de 185 a 200 dólares el barril. Y eso crearía una situación muy complicada para la economía norteamericana, que ya, como lo ven, se está resintiendo, pero también para una nación como la nuestra. Es ahí donde he planteado y sigo impulsando la medida de que en los techos el gobierno dominicano decida poner paneles solares con medidores bidireccionales y que se priorice la conversión de parte o de gran parte de las basuras que nosotros tenemos en el Gran Santo Domingo, en Santiago, en La Romana o grandes ciudades, aquellas que no son muy grandes, que no pueden llegar al 1.000.000 de habitantes como San Cristóbal, Santo Domingo, Higüey, pues esas se pueden juntar con otras ciudades cercanas y hacer biorefinería y producir biogás para sustituir esa demanda y que ese biogás pueda servir para producir energía. Es igual que la captura de la sarga del sargazo, esa debilidad que nos golpea el turismo, nosotros tenemos que convertirlo en una fortaleza. Y sigo haciendo votos de esto, y además la producción
de hortalizas y producción de alimentos en los hogares, en los lugares que tienen las municipalidades, que tienen baldío, los huertos urbanos, y también desarrollar los huertos escolares. Es algo que debemos hacer. Con esto ya me están haciendo señas que hemos llegado al final del programa en el día de hoy, y solamente me resta decirle hasta el lunes, y que yo estaré grabando con ustedes hasta el miércoles, porque el jueves me voy hacia Venezuela, me voy a radicar allá, y después lo haremos vía Zoom o vía cualquier plataforma que tengamos la oportunidad. Muchas gracias y hasta la semana entrante. Mañana viernes ustedes van a tener a Miriam en Belleza es algo más.